Saludos, ¿cómo están? En esta ocasión recordaremos la historia de la salida de Egipto, del imperio espiritual de Egipto, pero también del imperio físico que antes era Egipto. Esta historia, por tanto, no es una leyenda, ni un cuento, ni una fábula, ni una historieta, ni un cómic, ni un mito, ni una opinión, ni comentario. Es la historia real de la salida de Egipto de más de multitudes de personas, de niños, animales, plantas, alimentos, mujeres, varones, que salieron de la esclavitud de Egipto. Algunas acotaciones. El imperio de Egipto hoy en día es un imperio espiritual. Antiguamente realmente existió como imperio, es decir, gobernaba todo lo que es la parte noreste, noroeste de lo que hoy conocemos como continente de África. El día de hoy, actualmente, el país se llama Egipto. Muchos residuos y evidencias físicas, visuales, arqueológicas siguen existiendo en el país de Egipto. Egipto está ubicado al sur de la nación conocida como Israel. No hay una separación física, por decirlo así, como nosotros podemos entender. Realmente lo que hay es una península que une al país de Egipto con el país y la tierra que le pertenece, dicha por Dios, a Israel. Antiguamente las autoridades no se llamaban presidentes en los imperios, sino se llamaban emperadores. Y en el caso del imperio de Egipto se llamaba faraón, también se le decía rey de Egipto. Egipto es conocido por establecer y ser uno de los primeros imperios en establecer el sistema de esclavitud. Posteriormente, en los años 1300, 1400, la esclavitud se esparció como sistema, básicamente desde España, Portugal, Francia, Holanda y Reino Unido, con diferentes nombres para esas épocas. La siguiente es la narrativa, Biblia hablada, de la historia de la salida del sistema espiritual de Egipto, de la nación de Israel. Está escrito desde hace más de 4000 años en el libro de Éxodo, Escritura Bíblica, capítulos 4, 5, 6, 7 y siguientes. Los siguientes son los capítulos 7, 8 y 9. Salida de Egipto. Confrontación previa a la autoridad del imperio de esclavitud de Egipto. Dios el Señor entonces dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón, el rey de Egipto, no los va a escuchar. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Y Moisés y Aarón hicieron tal y como Dios les ordenó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando fueron a hablar al rey de Egipto, el faraón. Dios usa la vara. Y el Señor Dios habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hablen a Faraón y él les diga, hagan un milagro, entonces dirás tú a Aarón, toma tu vara y échala delante del rey de Egipto, Faraón, para que se convierta en serpiente.
Vinieron pues Moisés y Aarón al rey de Egipto, a Faraón, e hicieron tal como el Señor les había ordenado. Y Aarón echó su vara delante del rey de Egipto, de Faraón, y de sus siervos, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces el Faraón, rey de Egipto, llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor Dios había dicho. Dios envía la plaga, primera plaga, transformación del agua en sangre. Dios el Señor entonces le dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del río Nilo para encontrarte con él. Y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: Dios el Señor Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero aquí, hasta ahora, tú no has escuchado. Así dice Dios el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el río Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el río Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río Nilo. Y Dios el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Y Moisés y Aarón así lo hicieron, tal como el Señor les había ordenado. Y Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río Nilo ante los ojos de Faraón, rey de Egipto, y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa, sin hacer caso tampoco de esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Y pasaron 7 días después de que Dios el Señor hirió al río Nilo. Dios envía la segunda plaga: ranas sobre todo el territorio. El Señor entonces dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí heriré todo tu territorio con ranas.
y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. El Señor Dios dijo además a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo, con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, rueguen a Dios para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, dime, dígnate decirme, ¿cuándo he de orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río? Y el faraón le respondió a Moisés, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón, rey de Egipto. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Y las ranas murieron de las casas, de los patios, de los campos, y las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón, rey de Egipto, que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Dios envía plaga, tercera plaga, piojos en hombres y animales. El Señor entonces dijo a Moisés, di a Aarón, extiende de tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Y los magos de Egipto trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón del rey de Egipto, de Faraón, se endureció y no los escuchó, tal como Dios, el Señor, había dicho. Dios envía plaga. Cuarta plaga, plaga de insectos. Y Dios el Señor le dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante del rey de Egipto, Faraón, cuando vaya al agua. Y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día
Yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que tú sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y así lo hizo Dios, el Señor.